todos. Es un honor para mí estar gracias a esta plataforma en República Dominicana. Y hoy día, como el tema de la semana es el miedo al futuro, hay una palabra que define ese miedo y esa palabra es ansiedad. Así que vamos a hablar de la ansiedad. Y la ansiedad es miedo a lo que va a suceder. Nosotros como seres humanos tenemos emociones primarias gracias a las cuales nos podemos relacionar con el mundo. Las emociones nos hacen seres humanos. Las emociones nos hacen diferenciar del resto de seres creados. Las emociones primarias como el miedo, gracias al miedo yo sé cuando tengo que huir, yo sé cuando tengo que irme. Si no tuviera miedo, no tuviera esa precaución. Por lo tanto, el miedo es positivo en mi vida. Pero ese miedo hacia algo real, hacia algo que está existiendo, hacia algo que estoy viendo. Si en este momento entra un mega ratón en mi habitación, gracias al miedo, yo voy a salir corriendo. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo miedo a algo que no está sucediendo, un miedo al futuro? Eso se llama ansiedad. Y la ansiedad es una emoción secundaria, por lo tanto, nos hace daño. Yo estoy por dictar un taller que se llama ¿Cómo sanar a través de mis emociones? Y realmente no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Sobre todo para quienes pasamos la pandemia. Ustedes saben que nosotros nos sentíamos medianamente seguros en nuestra rutina y viene de pronto algo, sucede inesperadamente y se nos dañó todo. Y entonces, ¿qué sucede? Ahora tenemos más miedo que nunca porque así como nos vino este virus, no sabemos bien ni de dónde. Mañana puede venir un terremoto, mañana puede venir un ciclón, por más que digan que se puede predecir ciertas características del tiempo, no tenemos absolutamente control ante nada y eso hace que sintamos esa angustia, ese miedo, esa angustia hacia algo que no es real, hacia algo que no existe. Realmente yo hablaba de la ansiedad por concepto porque lo estudié, pero no me tocó sino cuando en mi viudez mi esposo muere de COVID. Yo estaba recién llegada a los Estados Unidos, que tuve realmente conciencia en mí misma de lo que era la ansiedad. Empieza como un nerviosismo en el estómago. ¿Por qué? Porque hay un estímulo que puede ser algo que te vino a tu mente y sientes miedo. Entonces sientes un vacío en el estómago y empiezas a sentir como un escalofrío, algo que te sube del estómago hacia todo tu ser, se derrama en todo tu cuerpo y empiezas a tener una angustia que puede derivar en ataques de pánico o ataques de ansiedad y tú literalmente sientes que algo sucede, porque ese estímulo acelera tu corazón. Al acelerar tu corazón, tú requieres de más oxígeno, entonces empiezas a hiperventilar, sientes como el corazón se agita, tu organismo entonces segrega oxitocina, vasopresina, y entonces ¿qué sucede? Empiezas a tener angustia, y esa angustia inflama tu mucosa gástrica, inflama tus órganos, inflama tu vaso, inflama tu hígado, y toda te llenas de pavor. Y de eso padecen gran cantidad de seres humanos que muchas veces solo sienten la angustia y no lo logran identificar. Ahora bien, dice la palabra de Dios, y aquí hay que ser muy cautelosos, el enfermo vaya al médico. Tú debes hacer tu parte. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que tú vayas. Tú tienes que hacer tu parte. No es, ay, tengo ansiedad, entonces me acuesto ahí con la angustia, Dios hará. No es así. Ay, ya lloro y Dios me va a curar. No, tienes que hacer tu parte. Porque hay personas que están en ansiedad, oran y oran, pero no han hecho su parte. Eso es clave. ¿Y qué es hacer tu parte? Primero, tú clamas a Dios, ¿ya? Y si tú clamas a Dios y sientes esa angustia y sientes que nada, haz tu parte. Tu parte es, tienes que ir al psiquiatra. Pero aquí viene la parte clave. Tienes que ir a un psiquiatra que sea de tu misma creencia, que tenga valores espirituales. Porque de lo contrario vas a ir al psiquiatra, ni siquiera vas a estudiar bien tu caso. Y bueno, o los colegas que aquí me van a escuchar y me van a decir que los estoy atacando porque no creen. Pues es que, ¿sabes qué?
el psiquiatra ateo cree solo en la medicina y cree que tú tienes la fuerza interior una vez que tomas la medicina para hacerlo. Y déjame decirte algo, que ni la medicina ni la fuerza interior pueden hacer nada si Dios no lo permite. Entonces, ahí está el clic del tema. Yo tengo que buscar un profesional cristiano que tenga valores y que me haga, que me dé la medicina, sí, pero que te va a medicar solo en caso necesario. Ahora bien, cuando tú tomas la medicina y tu ansiedad baja, significaba que tu ansiedad era química, era netamente orgánica. ¿Por qué? Porque tu cuerpo dejó de segregar serotonina, dopamina o endorfinas y entonces al no tener esos agentes químicos en tu cuerpo segrega oxitocina, vasopresina y entonces ¿qué sucede? La ansiedad se alborota. Pero si tú al tomar medicación no mejoras, significa que lo que tú tienes es mental. ¿Ok? Ahora bien, si tú estás empezando a padecer ansiedad, aplica el poder de la oración, el poder de tu mente. Ojo, no estoy diciendo que la oración no sea poderosa. Estoy diciendo que la oración es poderosa cuando el ser humano pone de su parte. Porque de nada vale que ores si tú no haces tu parte. Ahora bien, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Vamos yo tengo que tener a la cuestión práctica. Yo tengo que tener en mi casa, ¿ya? Todos los versículos. Tengo que tener mi casa invadida de versículos que me ayuden a que Dios me mande la fuerza para yo poder salir de eso. Entonces yo les pido que tengan una pluma y que tengan un papel para que anoten los versículos poderosos mediante los cuales ustedes al repetirlo, la mente se cree todo lo que le dices. Si tú le dices a tu mente que tú eres bobo, vas a tener cara de bobo. Si tú le dices a tu mente que no vas a encontrar novio, no vas a encontrar novio nunca. Y tú puedes ser la mujer o el hombre menos agraciado del mundo. Si tú te crees lindo, el mundo te ve lindo. Entonces, los versículos tú los vas a repetir y tú los vas a pegar por todos los lados para que tú, sobre todo en el espejo donde de alguna manera te ves siempre, y yo sé que esto puede sonar un poco polémico, todos los días te sientas en el baño a hacer tus necesidades, ahí al frente en la pared tengo un versículo, en lugar de mirar al vacío, lee el versículo, ¿ok? Y vámonos a un versículo hermoso y poderoso, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sea lo que sea que pases, Dios está contigo. Yo, mis queridos hermanos, siempre recibí contestaciones positivas en lo que yo le pedí a Dios. No había nada que yo no le pidiera a Dios que Dios no me diera. Cuando mi esposo se fue al hospital grave con COVID y yo tuve COVID, había solo cabida para uno de los dos. En la peor época. La pandemia se desató a fines de marzo, estábamos en los primeros días de abril. Y yo decía, no, que Dios me sustentará, que Dios me va a ayudar, que aunque ande en valle de sombra de muerte, Dios está conmigo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la contestación de Dios? La muerte de mi esposo. Y en ese momento yo tuve miedo y en ese momento experimenté por primera vez en mi vida la ansiedad. Miedo al futuro. Dios hace así y te mueres. Mi esposo no tenía ninguna enfermedad preexistente, nada. Era un hombre saludable, más adventista que yo, que hacía ejercicio, que no fumaba, etcétera, etcétera. Y Dios decidió. Y yo, dentro de mi angustia, clamando al Señor, yo entendí que cuando Él te dice que Él te sustenta y que Él anda en el valle de muerte, Él tiene que haberlo acompañado los 13 días que estuvo solo en el hospital. En aquella época tú no podías ver a tu enfermo. Y Dios lo salvó para la vida eterna. Lo que debemos entender es que tú tienes que tener la completa seguridad, no de que se va a ir el peligro, porque puede que no se vaya, porque puede que te pase algo. Esa es la realidad.
las cosas no van a mejorar. Las cosas no van a mejorar. Las cosas van a empeorar. Porque eso es lo que nosotros sabemos, que la venida de Dios está cerca. Por lo tanto, te da ansiedad. ¿Pero por qué te da ansiedad? Porque crees que estamos solos. No estamos solos. Dios está con nosotros. Y lo que sea que nos tenga que pasar, que nos suceda, porque Él estará a nuestro lado, salvando lo único que es importante, que es nuestra alma. Y Dios es nuestro esposo, nuestro amigo, nuestro sustentador, nuestro ayudador, nuestro compañero. Cuando tú tienes ansiedad, tú clama al Señor y dile, yo sé que estás conmigo. Y empieza a hacer tu parte humana. Tomas tu mano y haces el 5-5. Significa, primero, como se me aceleró el corazón, lo voy a parar. Voy a hacer que se regule. ¿Cuál es mi parte humana? Respiro profundamente. Voy subiendo el dedo. Bajo. Respiro. Bajo. Respiro. Bajo. Si alguno tiene ansiedad, lo está haciendo el ejercicio. Y retrocedo de la misma manera. Ese es uno. Cuando ya estoy retrocediendo, mi corazón ya se está tranquilizando. Y repito, 5 veces ida, 5 veces regreso. Por eso se llama el ejercicio 5-5. Eso es lo primero que yo hago. Mientras yo estoy respirando, yo estoy primero agradeciéndole a Dios por esta ansiedad que me está dando. Porque siempre con acción de gracias. Porque esta ansiedad que me está dando me está enseñando mi debilidad. Y en ese momento recuerdas que San Pablo decía que se glorificaba y que se volvía fuerte en su debilidad. Entonces en tu debilidad reconoces a Dios, estás orando. Y en ese momento le dice, gracias Señor por esta ansiedad que me enseña que solo dependo de ti. Otro versículo en la Biblia. Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. En el momento que temes, en el momento que tienes ansiedad, en Dios confías. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos. Que sí que la renta, que sí que el trabajo, que sí que tu hijo tuvo otra preferencia sexual. No te desesperes. Tú haces tu parte. El resto es de Dios. Ayer yo tenía una señora que me decía, mire que mi hija ha tomado por esta opción y mi hija se desespera. Entonces yo le pagué la universidad, pero ella no quiere estudiar, entonces la volví a matricular. Y yo le digo, ¿qué le pasa? Cuando nuestros hijos deciden tomar un camino equivocado, tienes que seguir el ejemplo de Dios. Y Dios deja que te vayas, hagas de tu vida lo que te dé la gana, porque Dios nos deja hacer lo que nos dé la gana. Eso sí. Vive las consecuencias de tu decisión. ¿Y qué hacen los padres? Le ruegan al hijo que no haga. Y como el hijo, entre más le ruegas, más hace. Y de ahí, cuando va a vivir su consecuencia, vienes y le das la mano, lo ayudas y lo auxilias. No, 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 no. Los invito a ver en mi canal YouTube el video que tiene más visualizaciones. Cerca de 1 millón. Padres consentidores, hijos ingratos. Tú puedes llamarle la atención a tu hijo, tú puedes ejercer tu poder mientras tu hijo esté en casa bajo tu tutela. Una vez que ya no está, él tiene que vivir las consecuencias. Y nosotros, pues, aquí estoy, hijo, orando por ti. Pero sí, mamá, es que robé un carro y estoy preso. Bueno, mi amor, toca pagar la sentencia. Pero yo estaré orando por usted y le llevaré su comidita. Pero no, viene la madre, se angustia, coima a quien tenga que coimar, hace lo que tiene que hacer para sacarlo de la prisión y dice que está haciendo bien. No estás haciendo bien. Tienes que vivir las consecuencias. Cuando la palabra de Dios dice que Dios te castiga, Dios no nos castiga. Eso equivale a Dios deja que tú vivas las consecuencias. Pero no por eso los dejamos de amar, no por eso dejamos de orar. Padres de rodillas, hijos en pie. ¿Ok? Pero no solapo la sinvergüenzada. Entonces, en esta cuestión de la ansiedad dice, por nada estés afanosos, Filipenses 4:6-7.
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Gracias, Señor, por esta ansiedad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque nuestros amigos que no creen van a decir, ¿estás agradeciendo la ansiedad? Estoy agradeciendo la ansiedad. Estoy agradeciendo que mi hijo esté en prisión. Estoy agradeciendo que las cosas le van mal. ¿Por qué? Porque se salió de los caminos del Señor. Y Dios en su inmensa misericordia permite eso para que reaccione. Y en eso tenemos que ser los padres corazón fuerte. Tenemos que entender que nosotros entregamos nuestros hijos a Dios. Claro, también debemos entender, deja de juzgar, deja de condenar. Porque el hijo con el que más peleas es el que más se parece a ti. Es que es igualito a ti. Quizás tú ya lo superaste, pero de ti aprendió. Nuestros hijos son nuestro reflejo. Y una vez que yo doy conferencias a padres, estuve dictando una semana de familia y los padres era increíble cómo se desesperan, ¿no? Y yo les decía a los padres, si tú hiciste las cosas mal, si tú pusiste un mal ejemplo, pero tú estás arrepentido, tú pediste perdón sin justificar lo que hiciste mal, ¿ya? Dios se encarga de que todo eso negativo que tú hiciste se convierta en algo positivo. Pero para eso tenemos que reconocer humildemente a aquel hombre que engaña a su mujer y después va y le dice a los hijos, hijos, perdónenme, es que su mujer no quería tener intimidad conmigo, su mamá no quería tener intimidad conmigo, está justificando lo que hizo mal. No justifiques lo que hiciste mal ante tus hijos. Perdóname por haberte gritado, perdóname por no haberte dado tiempo. No comiences con, perdóname por haberte gritado, no haberte dado tiempo, pero es que yo tenía que trabajar para darte de comer. Entonces estás justificando y el hijo no te perdona. No te justifiques. La vida se encarga de eso. Perdóname por haberte gritado, perdóname por no haberte dado tiempo. ¿Qué puedo hacer, hijo, para poder resarcir ese mal? Entonces, esa ansiedad nos da a nosotros como padres. La ansiedad también le da a los hijos. ¿Ustedes creen que los hijos quieren pelear con nosotros? No, pero no tienen herramientas para salir. Entonces, la oración, porque resulta que no nos quieren escuchar y tienen los padres que pagar para que yo atienda a sus hijos para decirle lo mismo que ellos le dicen. Pero claro, al extraño sí lo escuchan. Vamos a Isaías 41:13. Grábate esto en la mente. No lo estoy diciendo yo, te lo dice su palabra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Salmo 118:6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa persona que en tu trabajo te molesta, esa persona de la iglesia que cuando te ve te juzga, esa persona que habla mal de ti a tus espaldas. Pobres nuestros pastores, están en el ojo del huracán, mirando cómo se comporta él, cómo se comporta la mujer, cómo se comportan los niños. Hermanos, nuestro pastor es un ungido. Deje usted de estar mirando, porque Satanás quiere destruir al pastor y a su familia, porque sabe que en el momento que los destruye, 50 personas por lo menos se pierden. Así que en lugar de estar criticando que si la esposa del pastor es esto, que si va, que no va, fíjese en su viga, en su ojo, antes de estar mirando la paja en el ojo ajeno. Y cuando sientes que alguien te quiere hacer daño, no importa. Porque hay del que se mete con los hijos de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y la venganza es del Señor. Todo aquel que nos quiera hacer daño, Dios se va a encargar. Por lo tanto, descansa tu ansiedad y lee lo que dice Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Cuántas promesas para vencer nuestra ansiedad? Primera de Pedro 5:7. Y aquí esta es la clave. Cuando tú tengas la ansiedad, tú cierra los ojos e imagina que la metes dentro de un saco.
¿Y qué haces con ese saco? Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Le das el saco, toma Señor, me pongo a hacer el ejercicio. Si tengo que tomar la medicación, la voy a tomar la medicación. Yo tomé ansiolíticos durante un año. Gracias a Dios, el psiquiatra que a mí me atendía me dice, Marta, tienes que tomar esto un aproximado de 6 meses. Yo, ser humano, falto de confianza, la tomé un año. Tenía un terror dejarla porque yo tuve ataques de ansiedad y de pánico. Tenía un terror. Y él me dice, no, tienes que dejarlo. Entonces comencé con 3/4 de la pastilla, media pastilla, 1/4 de pastilla, nada de pastilla, y se fue. No por la pastilla. Esa fue mi parte humana. Y no, gracias a Dios no la estoy tomando. A veces me viene como el ataque de ansiedad, pero ya tengo las herramientas. Respiro, oro y se puede. Lo primero que tú tienes que hacer para todo ansioso que me esté escuchando es entender que hagas lo que tú hagas, tú no tienes el control. El control lo tiene Dios. Y debes comprender y debes repetir, Dios me va a quitar esta ansiedad porque yo estoy poniendo de mi parte. Yo me voy a sanar, yo me voy a curar. Pero si comienza, ay, estoy enfermo, ay, yo padezco de ansiedad, ay, por más que diga eso esta señora que ni sé quién era, ay, por más que yo escucho videos, ay, yo soy ansioso. Entonces, pues así te vas a quedar. Lo que tú crees, tú creas. Esa es una regla. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de debilidad, sino de poder, amor y dominio propio. Claro que podemos. Claro que podemos. Dios nos dio poder. Nuestro poder descansa en Cristo Jesús. Esa es la verdad. Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es que si tú, todas estas citas bíblicas, tú las repites, pones música en tu casa para espantar a las legiones de demonios que quieren que dejes de creer. El mundo está en su vaina, en su historia, en sus cosas, en su nueva era y en todo eso. Así que Satanás por ese no se esfuerza, es por nosotros. Las cosas que se ven en la iglesia son terribles. Hay cosas espantosas que yo, que soy adventista de cuna, de tercera generación, nunca me imaginé ver en nuestra iglesia y con muchos pastores. Pero ¿por qué nos asombramos? No dice la señora de White. Iglesias enteras con sus pastores se perderían. Por favor, no nos salgamos de las normas. Dejemos de ese modernismo. En lugar de nosotros atraer por nuestra creencia, nos ponemos igual del mundo. Yo me acuerdo, cuando yo era pequeña, usted distinguía un evangélico de otra religión, un mormón de otra religión. Los adventistas tenían cara de adventistas. Ahora todos tenemos cara de mundo. Ya no se diferencia. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Un X pastor que ahora les hacen la guerra, llega a su iglesia, todos llenos de joyas. Ojo, estoy dando un mensaje para los adventistas. Para quien no es adventista y cree que está bien usar joya, úsela. Dios nos juzga acorde al conocimiento. ¿Por qué no se deben usar joyas? Porque en la genealogía de los hijos de Caín solo se nombra 3 mujeres. Y dice que los hijos de Dios, o sea, los descendientes de Abel, se unieron con las hijas de los hombres, o sea, con las descendientes de Caín. Y solo nombra 3 mujeres. Una de ellas se llamaba la que usa joyas. Significa que es una característica mundana. Pero bueno, para quien no sabe esto es mensaje para los adventistas que sí saben que usar joyas no es correcto. Y dice, y este pastor de esta iglesia, y todo el mundo usaba joyas, una iglesia liberal adventista. Y dijo que no. Habían como 500 personas que acudían y se redujeron a 50. Así que se le fue la feligresía. Al cabo de 2 años, habían más de 800 personas en la iglesia. Porque
hay que guardar la rectitud, porque nuestras cuentas son hacia Dios, no hacia el hombre. Cuando rompemos las reglas de Dios, nosotros seres humanos, porque el que me diga que no la rompa, y que me diga que no hay pecado, entonces ya no estaría aquí, se hubiera ido en carro de fuego, porque nuestra naturaleza es pecadora. El perro tiene naturaleza de perro, aunque no ladre, es perro. Nuestra naturaleza, dice la palabra de Dios, es pecado, y aunque no estemos pecando, nuestra naturaleza es la misma. Por lo tanto, al pecar y al romper las reglas de Dios, nos llenamos de ansiedad. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque sabemos las consecuencias. No importa. Dios es piadoso y misericordioso. Y vivirás las consecuencias, pero Él va a estar a nuestro lado salvándonos. Para cerrar, Jeremías 29:11. Con esta promesa cerramos el día de hoy. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un fruto y una esperanza. Que Dios nos ayude y tengamos la convicción de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, mis hermanos.